¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a esta séptima clase sobre las reformas del siglo XVI. Estamos muy contentos por esta iniciativa del licenciado Andrés Lizarraga, Arrizaga, perdón, que la verdad ha dado sus frutos. Vemos las preguntas que tienen o algunos cuestionamientos que se dan en el marco de las clases y bueno, esto es bastante productivo. Así que los invito a que sigan participando en las clases, prestando atención y haciendo las preguntas pertinentes. Y bueno, aquel que tenga alguna duda, inquietud o preguntas que lo hagan en privado o algún tipo de material, ¿no?, que se necesite. Bueno, por último, no dejarle de mencionar que si todo sale bien y se da todo en el marco, digamos, que se viene dando, ya nos quedarían aproximadamente 2 semanas, ¿no, Andrés? Si no me equivoco. No, tres creo, son 13 Tres clases. semanas, sí, 3 semanas. Así que, bueno, cualquier digamos, petición especial también de cursos o algo por el estilo, ¿no?, que se haga en privado, eso lo vamos viendo. Así que bueno, gracias y le cedo la palabra al licenciado Andrés San Martín Arrizaga. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, bienvenidos nuevamente. Ahí. Y bueno, comenzamos con nuestra séptima clase, que la he titulado La dividencia, perdón, la disidencia se divide, porque en efecto así sucedió. Bueno. Saludo entonces desde Temuco, Chile, vuestro servidor Andrés San Martín Arrizaga. Hoy 7 de febrero de 2023. Eh, la disidencia se divide. Como lo he dicho en todas las demás clases, nunca estuvo la intención, uno, de iniciar una reforma, obviamente, pero tampoco estuvo la iniciativa de que, la intención de que ese quiebre diera lugar a una sola iglesia, a una sola nueva confesión, etcétera. O sea, todo esto se fue dando sobre la marcha, por lo tanto era, como lo decía, tanto por motivos geográficos, ideológicos, eh, incluso políticos, era esperable que no iba a surgir un solo movimiento. Yo creo que eso, incluso si la reforma se iniciara hoy en día, con redes sociales, como lo decíamos antes de la clase, con todos los medios de comunicación disponibles, etcétera, pensar en que podría surgir un solo movimiento de este tipo, dándose las mismas circunstancias ideológicas, yo creo que es absolutamente absurdo pensar que eso podría ser así. Bueno, más aún si en este caso está involucrado algo tan fundamental como es la doctrina cristiana, ¿no? Que es algo que ha de defenderse, propagarse, no ocultarse. Y bueno, el movimiento disidente fue encabezado por el suizo Ulrich Zwinglio, nacido el 1 de enero de 1484 y murió en Kappel, Suiza, también en 1531. La principal diferencia con Lutero es principalmente por el tema de la Santa Cena. Por ahí, no sé, he escuchado, más que todo, personas que creen que la diferencia estaba dada también por el tema del bautismo. De que incluso algunos pensaban que han afirmado que Zwinglio tenía tintes anabaptistas, en el sentido de bautizar solo adultos. No, no, para nada. Digamos, si bien no llegaba a sus diferencias al nivel de los que llegaron los reformadores radicales, que querían destruirlo todo, digamos, cualquier vestigio, cualquier aliento a catolicismo romano, entonces tenía que ser extraído, digamos.
No, tampoco, pero también, también Zwingli era un poco más duro en su ansia de reforma. Para él, ¿no? Cosa que se verá con bastante, o sea, en un par de minutos más. Pero insisto, el tema fundamental que rompió cualquier posibilidad de unión entre Lutero y Calvino, perdón, y Zwinglio, fue el tema de la Santa Cena. A ver, eh, recuerden que en ese aspecto, no sé si cuántos aquí no luteranos hay, de hecho probablemente la mayoría, pero recuerden que la principal, de hecho, en efecto, barrera doctrinal entre el mundo luterano, en cualquiera de sus expresiones, ya sea de la herética Federación Luterana Mundial, así como el Concilio Luterano Internacional o la Conferencia Evangélica Luterana Confesional a la que su servidor pertenece, curiosamente, algo que no ha cambiado en ninguna de esas tres corrientes, ni tampoco en la de los luteranos independientes, es la del tema de los sacramentos. Curiosamente, ese punto no se ha, o sea, los herejes de la Federación Luterana Mundial reniegan incluso de la resurrección, como tal vez ya lo saben, de la resurrección corporal de Cristo, de su nacimiento virginal, pero el tema de la Santa Cena como sacramento nunca se ha visto, digamos, atacado. Puede ser que alguno le dé más importancia que otro, pero curiosamente no es un tema, digamos, que divida internamente a los que nos llamamos luteranos. Pero obviamente, como ustedes lo saben, sí es el gran tema que nos divide con todo el resto del mundo protestante. Tal vez puede que haya alguna agrupación pequeña, desconocida, que considere que la Santa Cena es un sacramento en el sentido luterano del concepto, pero sería, como todos lo sabemos, una sorpresa encontrarnos con algo así. Los únicos que se nos acercan en ese aspecto parcialmente, insisto, son los anglicanos. O la comunión anglicana, aunque bueno, estos últimos 20 años ha tenido varios quiebres. Pero en la comunión anglicana, de acuerdo al libro común de oración, o libro de oración de los comunes, que es la traducción más correcta, y sus documentos doctrinales, ellos hablan para ellos la Santa Cena no es solo un memorial exclusivamente, pero tampoco llegan al nivel de considerar que está ahí la presencia real de la Santa Cena. Que insisto, ese fue el único motivo, de hecho, o sea, por el cual debatieron Lutero, perdón, y Zwingli. ¿Qué significaba la Santa Cena? Obviamente, ¿perdón? ¿Alguien preguntó algo? Okay, Es bueno, que tiene el micrófono abierto, entonces, okay, ¿qué va a hacer? bueno. Entonces, pero bueno, antes de entrar en esos puntos, bueno, Zwinglio anhelaba, además del tema de la diferencia con Lutero, Zwinglio anhelaba instaurar en Suiza una especie de régimen teocrático por medio de la vía armada. Zwinglio, de hecho, en efecto, él era una suerte de capellán militar, o ejerció lo que hoy en día tal vez nosotros le daríamos ese título. O sea, de hecho, él precisamente murió tan joven, mucho antes que Lutero, a pesar de nacer un año después, precisamente murió en una batalla, en la batalla de Capel. O sea, es un personaje en ese aspecto bastante, con muchas sombras, digamos. O sea, estamos hablando de que él era suizo. O sea, literalmente ciudadano del país más pacifista en la historia de la humanidad, pero resulta que es la única persona que ha enfrascado en la historia de Suiza a una guerra fue nuestro estimado señor Zwingli. Entonces, algo, como les digo, algo bastante contradictorio y triste, digamos. Pero ¿por qué? Insisto, no era simplemente que él quería defender, como tal vez le pasó a muchos luteranos y calvinistas posteriormente, defender sus vidas a causa de los ataques del Vaticano. No, él quería instaurar la teocracia por medio de la vía armada, así, digamos. Insisto, no se consideraría a él un reformador radical, pero tenía bastantes tintes de ser uno en ese aspecto. O sea, recordemos, la reforma radical, por mucho que se trate de pintar o mostrar como un movimiento casi pacifista, estaba lejos de serlo.
sea, ellos, contra los cuales hay que reconocer, Lutero fue muy duro en contra de ellos, pero su dureza no fue más hasta allá de su pluma. Es cierto, Lutero él le pidió a sus príncipes, a sus reyes, que sofocaran la rebelión de los la rebelión en Alemania, y los príncipes y los reyes, en razón de su poder, del poder político que tenían, actuaron en consecuencia, simplemente. Pero Lutero, insisto, es como la opinión, simplemente era la opinión que cualquier ciudadano puede tener, y que la diferencia es que Lutero era un ciudadano más connotado, pero él nunca tuvo poder político en Alemania, ni siquiera en Sajonia, al nivel del que Zwinglio sí lo tuvo. Zwinglio sí dirigió parte de esta guerra, la guerra entre los cantones católicos y los cantones protestantes, y que fue una guerra no corta, y también fue una guerra bastante sangrienta. Pero precisamente, insisto, el punto para él, no podía haber una diferencia entre el poder político y el poder y la vida religiosa. Una tenía que estar unida a la otra, necesariamente. Contrario totalmente, precisamente, a una de las doctrinas que se conoce mucho de nombre, pero pues, se habla bastante poco de ella, que es la doctrina de los dos reinos, que en resumidas cuentas significa simplemente que hay dos poderes: el poder temporal, en este caso del poder político, en aquella época representaban los reyes, versus el poder de Dios, representado en la iglesia, y que ambos poderes no pueden estar unidos uno respecto del otro. Pero en fin, eso da para un curso completo por sí solo. Entonces, bueno, digamos, ya de por sí, ahí ya les acabo de mencionar dos diferencias sustanciales que hacían imposible que que Zwinglio y Lutero tuvieran algún tipo de comunión. Ahí tenemos dos imágenes del señor Ulrich Zwinglio. A ver, la de la izquierda es un dibujo medianamente moderno, debe tener unos 30 años, y en la derecha es un retrato muy antiguo, creo que es un poco posterior a su muerte nada más. Insisto, pero obviamente el Zwinglio que se retrata ahí a la derecha, a la izquierda, perdón, claro, nos está mostrando a un Zwinglio bastante joven. Aquí ya es probablemente el Zwinglio a poco de morir, en la derecha me refiero. Bueno, dentro de sus características era que Zwinglio, a diferencia de Lutero, a diferencia de Calvino, obviamente a diferencia de los reformadores anglicanos, o incluso de los presbiterianos en Escocia con John Knox, era un iconoclasta acérrimo, absolutamente iconoclasta. Bienvenida, hermana, no se preocupe. A ver, para que quede claro y trabajemos con el mismo concepto. Iconoclasta en este caso es alguien que reniega absolutamente de las imágenes en general, pero obviamente hablando en este caso del tema religioso, de las imágenes vinculadas con la fe. Aunque no le hacía asco el señor Zwinglio a que le levantaron monumentos, curiosamente. Pero él era de los que derechamente, si una iglesia adhería a la reforma, como sea que se le haya llamado, a la nueva iglesia, tenía que deshacerse de todas las imágenes, incluso vitrales, ya sea que si estos vitrales incluían, por ejemplo, como suele suceder, a veces hay vitrales muy hermosos con los 10 mandamientos, otros con dibujos de los apóstoles y sus respectivos nombres, o las tablas de la ley. No, o sea, todo eso Zwinglio lo deploraba. Obviamente así él justificaba esto en base a las palabras de Éxodo 20, no te harás imagen ni semejanza, o sea, una interpretación bastante manoseada, muñequeada,
de aquel mandamiento. Pero en el fondo era simplemente porque él cree, algo que lamentablemente sucede bastante hasta en el mundo protestante moderno, que, que el hecho de que estos grupos así, con líderes así, buscan o basan su identidad principalmente en base a lo que no son, en lugar de hacerlo en base a lo que sí son. Es cosa hablando de radicales. Vayan a darse una vuelta, o si es que acaso ya no los conocen, con algunos amigos pentecostales. ¿Qué es lo que más buscan en general hacer? ¿Qué es lo que más buscan describir? Precisamente es lo que no son. ¿Y qué es lo que no son? Católicos. Entonces, ¿por qué ya sea algunos sectores calvinistas, los luteranos y los anglicanos somos casi católicos? ¿Por qué? Porque utilizamos túnicas en nuestros cultos, la mayoría de los pastores, porque o sea, en las iglesias luteranas antiguas no están presentes los vitrales, cosas así. Y ni hablar si es que la cara de espanto que ponen muchos cuando, especialmente en los cultos luteranos, se entrega la Eucaristía. Es más, incluso, sí, fue un impas mental. Precisamente, mencionen la palabra Eucaristía dentro de la gente de corte anabaptista. ¿Cómo creen que se les va a poner la piel a esta gente? Bastante mal, en general. A veces debo reconocer que para hacer molestar a mis amigos que no son luteranos, hablo siempre de la Eucaristía. O como una anécdota personal, la primera vez que dirigí un culto y utilicé mi túnica, el talar, recuerdo que mi madre, que no es luterana, me miró con mi túnica antes de partir al templo y dijo, Dios, caramba, dijo, no, ¿quién iba a decirlo? Mi hijo vestido de cura. Pero independiente de eso, de la anécdota, ahí está un poco ese planteamiento. Buscar una identidad en base a lo que no soy, más que en base a lo que sí soy. Que yo creo que, insisto, es una práctica muy lamentable dentro del mundo protestante, principalmente de las iglesias no históricas. Que insisto, eso yo creo que tuvo ya sus inicios en personas como Zwingli. O sea, no, es que esto parece un poco católico, entonces no, hay que deplorarlo por el solo hecho de ser católico. Pues bueno, la Vulgata Latina, tengo entendido que la redactó un católico. Nos guste o no, la Biblia fue mantenida durante 1000 años, escondida, sí es verdad, restringida, pero fue mantenida por sacerdotes católicos. Todos los copistas que existieron durante 1000 años eran todos sacerdotes católicos. Entonces, como dice la misma palabra, tal vez ese versículo no lo han leído nuestros amigos. Examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, como les digo, en este contexto, Zwingli era un iconoclasta acérrimo. O sea, para él todo lo que podías propender a parecer que se mantenía una minúscula mota de catolicismo, entonces tenía que ser quemado, destruido, etc. Me alegro, Alex. Dios te bendiga. Y bueno, pero esto llevó, como les digo, más allá de esas diferencias, que yo creo que tampoco a Lutero le quitaban el sueño. O sea, ustedes no van a encontrar documentos de Lutero defendiendo el uso de las imágenes. No era un tema que a Lutero le preocupara mucho. Simplemente él se iba a oponer si es que alguien las trataba de destruir. Eso sí, pero no es que Lutero haya escrito el tratado sobre la no destrucción de las imágenes, el tratado sobre la mantención de las imágenes en el culto cristiano, etcétera. No, insisto, eso era un tema absolutamente irrelevante para Lutero, pero no así para los más radicales como Zwingli. Y bueno, en ese contexto es que, como les digo, ahí sí aparece el gran debate entre Lutero y Zwinglio,
el llamado Coloquio de Magdeburgo, que fue convocado por el príncipe Felipe I de Hesse, en Alemania, en octubre de 1529. La principal intención ahí era debatir el gran tema que los dividía, que era no la gracia de Cristo, porque no, la verdad no sé si Zwingli alcanzó a escribir sobre eso, pero no creo que haya estado en contra de ella, o la ley, ni siquiera el tema iconoclástico, no, el tema era, como les decía, los sacramentos, pero en particular la Santa Cena o Eucaristía. Hay mucho que se ha dicho, escrito sobre lo que realmente se habló ahí, porque obviamente existen actas de los pro-Zwinglio versus los pro-Lutero. Entonces, lo que sí se sabe es que este debate de coloquio tenían bastante poco. O sea, eran, como diría, era más no sé, un ring de box en el cual entre tanto se iban literalmente golpeando entre un argumento y otro. Y con insultos para allá, insultos para acá. No recuerden, estábamos, en aquella época no vivíamos en la generación de cristal, así que la gente solía decir con ímpetu sus argumentaciones. No, probablemente palabras que para nosotros hoy nos resultan absolutamente ofensivas, insultantes, en aquella época eran de uso común, insisto, en este tipo de debates. O sea, en este coloquio, con seguridad, y de hecho lo he leído en algunas fuentes, hubo golpes no solo entre Lutero y Zwinglio, sino entre sus respectivos representantes también. No sé, tirar documentos del uno del otro como muestra de desprecio, o sea, nadie que se presentaba a este tipo de debates lo hacía con una intención muy amigable que digamos, no, eso digamos, es cierto, seguramente Lutero no fue para nada amigable acá, pero no, Zwinglio tampoco. Insisto, ahí comenzó yo creo que la gran diferencia entre el mundo luterano y el no luterano no católico. Insisto, el tema de la Santa Cena. Dentro de todo lo que se argumentó, bueno, estaba el tema de si realmente la Santa Cena es un sacramento o no, o de si y el significado de la Santa Cena. Si es solo una conmemoración, como lo considera básicamente todo el mundo no luterano, versus el sacramento como la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo. De hecho, muchos hablan del concepto de consubstanciación para referirse a lo que creemos en efecto los luteranos, cosa que es verdad, utilizamos ese concepto, pero Lutero nunca lo utilizó. El concepto que Lutero utilizaba siempre, él para referirse a la Eucaristía, era el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que pasa es que obviamente, no sé la verdad quién haya acuñado el concepto consubstanciación, probablemente católicos, y que claro, define muy bien la idea, que la sustancia está acompañada, pero, insisto, en todos los documentos que se encuentran de Lutero sobre el tema, Lutero siempre habla o escribe del cuerpo y de la sangre de Cristo. Incluso una vez me di el tiempo de buscar un documento de Lutero en alemán, que se llama, es sobre la Santa Cena de Cristo, algo así se llama el documento, y en efecto, hablaba del cuerpo y de la sangre de Cristo, no hablaba del concepto ni de consubstanciación, ni siquiera de sacramento. Él siempre insistía en el concepto, el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin entrar a debatir tampoco acá, mucho menos, hay que reconocer que esa es la gran diferencia entre lo que, valga la redundancia, las diferencias que tenemos los luteranos con el mundo protestante versus con el mundo católico. ¿Por qué? Porque al menos hay que reconocer, o siendo honestos, de que el no luterano que es protestante, con Biblia en mano, entenderán que estoy en el otro lado de la vereda,
Pero al menos reconozco que la diferencia es una cuestión ahí de interpretación o de qué énfasis le das al famoso versículo. eh, el versículo, este es mi cuerpo. O sea, si está hablando, si está hablando literalmente, si se está hablando metafóricamente, obviamente Lutero creía que estaba hablando literalmente. De hecho, la historia nos cuenta que como parte de los debates, cuando lograron estar en una mesa muy extensa, Lutero escribió debajo de un paño la frase, este es mi cuerpo, y escribió abajo la palabra Jesús o Cristo. Y como que con eso ya básicamente se dio por finalizado el debate, porque en efecto, o sea, insisto, no, cada uno fue a exponer sus propios puntos de vista. Pero insisto, al menos reconozco cuál es la diferencia para mí de debatir este tema con un católico versus un protestante. Que el protestante me va a dar una interpretación bíblica, que obviamente, con mis respetos, reconozco que está equivocada, pero una interpretación bíblica al fin y al cabo. En cambio, el católico, ¿por qué me va a decir no? No está la presencia real, sino que hay una transformación. ¿Es porque hay algún versículo bíblico que respalde dicha afirmación? ¿Qué me va a responder el católico? La tradición sostiene eso. Más que la tradición, algo un poco, bastante más que fuerte. es, que es la transformación, pero no es el cuerpo, que se convierte, más no el cuerpo y la No, no, sangre. pero ¿cuál va a ser el motivo por el cual el católico va a defender ese punto de vista? La literalidad de las palabras de Jesús. No, Mucho más es por la tradición y el Por convencimiento lo que que es le han dado, católico, la ¿no? autoridad, porque le han dado la autoridad del Papa, ellos creen sí, en pero ello, ¿cuál entonces, autoridad? pues, o sea, El la que ellos, magisterio. El los que ellos magisterio, pretenden. exacto. Porque me va a decir, porque el Papa, porque el magisterio, porque los concilios, pero la palabra Biblia va a estar silenciada. Insisto, el protestante, insisto, siendo luterano, estando de acuerdo con la opinión de Lutero, por supuesto, eh, me va a responder con un argumento bíblico, que insisto, yo obviamente no voy a compartir, pero al menos el protestante le reconozco el hecho de que él apunta a la Biblia, versus el católico que para defender su postura va a apuntar a papas, a concilios, es como el mismo Lutero dijo, al derecho canónico o al magisterio de la iglesia. O Esa es como una dice gran el diferencia. Papa, como dice el obispo, como dice el sacerdote, pero no investigan. Yo les Exacto. decía en una ocasión, con todo respeto, es que ustedes, yo por lo menos fui católico, casi cura, casi me fui cura, le dije, y estuve y pensé que estudiaban, no estudian un carajo, ¿sí? Y fuera de eso, se dejan envolver, todo lo que diga el sacerdote está bien, pero no adentran como, pues con respeto lo digo a los demás compañeros que de pronto también estén en esa situación. Cuando uno no estudia, cuando no se deja guiar, pues es difícil. Y fuera de dejarse guiar, que tenga un poquito de intuición y también como que uno mismo averigua. Hermano Rolando, dígame, veo que está Sí, levantada su mano. sí, profe, hace un tiempito atrás, estaba ahora tratando de hacer memoria y no me viene, pero hace un tiempito atrás yo leía justamente sobre este dilema y según leí, a Lutero le fue más preocupante la posición simbólica de Zwinglio que la posición de la iglesia oficial de la transubstanciación. Según leí, él hizo más hincapié y peleó más en contra de la posición de Zwinglio, y él llegó a decir o a exponer que para él el concepto de la transubstanciación era manejado a niveles de los eruditos intelectuales, la élite intelectual dentro de la Iglesia Católica, pero que el laico de la Iglesia no entendía esos conceptos filosóficos de la transubstanciación, pero que venían con fe a la mesa y recibían el cuerpo y la sangre de Cristo. Y Lutero decía que para él era mejor que se manejara de esa manera, que el laico viniera con esa fe, aunque no entendiera
el concepto filosófico de la transubstanciación que esbozaba la iglesia, pero que para él era preferible esa actitud ante la posición swingliana del simbolismo que Zwingli esbozaba. Y eso fue lo que hizo, leía a Lutero, pues poner un mayor énfasis en sus escritos en contra de la posición simbólica. Sí, a ver, obviamente sí, claro. Es que después de todo, piense, este debate se dio 8 años después de la excomulgación de Lutero. Bueno, seguramente las previas se comenzaron a dar un par de años antes, pero obviamente Lutero no creo que haya sido tan ingenuo como para pensar que iba a haber un católico sacerdote de alto rango, digamos, que iba a cambiar de opinión. Era distinto en ese caso que parte, como lo dije en un principio, del grupo disidente, como pensara de una manera distinta. Es más, probablemente a Lutero le tiene que haber resultado muy sorprendente que se pasara de una transubstanciación católica, o sea, una cosa tan, digamos por decirlo, a un punto Z como es la conmemoración. Él estaba, claro, como se nos suele acusar a los luteranos, en una especie de vía media. Una tercera vía, tal vez dirían en algunos lados, ¿no? Pero yo creo que a Lutero le tiene que haber sorprendido, si acaso no asustado, porque más allá, insisto, sin entrar a debatir, ya saben perfectamente mi opinión, quién tenía la razón o no, los demás protestantes o Lutero, pero esa postura de que es solamente una conmemoración, era una idea que hasta que apareció Zwinglio y sus seguidores, no se había presentado en toda la historia. Entonces, esa era la idea novedosa. ¿Qué había de novedoso en escuchar al obispo católico de turno, al papa de turno, decir que había una transformación? Nada, era lo que se había escuchado durante 1300 años. En cambio, que apareciera el grupo zwingliano, y seguramente otros tantos más, pero esa era una idea totalmente nueva. Nadie la había planteado ni a nivel teológico ni a nivel personal hasta ese momento. Insisto, incluso debo reconocer que como seguidor del estudio de la historia me sorprende que haya tomado tanta fuerza la idea de la Santa Cena como una conmemoración fruto de la Reforma y que literalmente los luteranos en ese aspecto nos quedamos solos. Insisto, los únicos que en algo se nos acercan son los anglicanos, que en vez de hablar de presencia real, hablan de presencia espiritual, eh, pero conmemoración al fin y al cabo. Por eso les digo, o sea, tal vez Lutero yo creo que veía como más peligroso esa diferencia estando ya en el grupo disidente que versus lo que decía el católico. En realidad, de hecho, posterior al 1525, con ya el Lutero, digamos, consagrado, el Lutero maduro, tanto personal como teológicamente, es muy poco lo que Lutero escribió en contra del Vaticano. Él siguió fundamentando las enseñanzas del luteranismo, o como la conocemos ahora, los debates con otros personajes de la Reforma, entre esos Zwingli, obviamente, pero no, como que una vez que él dejó de ser católico, fue excomulgado, que es todo lo que ya sabemos, le dejó de dar mayor importancia a lo que podía decir o dejar de decir el Vaticano. Y era un tanto lógico, ¿no? Ahora habían temas más importantes a los que abocarse, ¿no? Perdón, Juan Oscar creo que me pidió la palabra. Ok, bueno. ¿Cómo me habló? No, pensé que habías pedido la palabra, me pareció. Sí, habría pedido la palabra. Dime. Que bueno, yo también habría leído lo mismo que dijo el hermano, ¿no? Precisamente porque, a ver, Lutero lo que planteaba que el problema no se basaba en una cuestión filosófica, sino en el tema de la creencia de la presencia real, ¿no? De Cristo en la Eucaristía. De que eso era lo que importaba. Él dijo, mientras que crean en la presencia real,
por lo menos en los escritos que yo he leído de las obras, decía, después si creen en la transubstanciación, por más que no la entienden, lo importante es que crean en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dice, para el resto va a haber oportunidad de corregir, decía, pero la presencia real, a negarla, él decía que no, ya no había solución a menos que la persona se arrepintiera, ¿no? Profesor, allí también pues nosotros tenemos los tres principios, ¿no? Y que nos basamos presente en lo que dijo Lutero. Mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios. Y si está ahí, pues basta con leer precisamente Primera de Corintios 11:24b, donde dice sustancialmente, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Y posteriormente en el 25b, esta copa es el nuevo pacto, es en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria mía. O sea, Sí, ahí está diciendo pero es que, hermano, precisamente insisto, no quiero que entremos en el debate con nuestros amigos evangélicos, en el sentido de que, insisto, la diferencia es que al menos con el evangélico, con el protestante, usted y yo podemos, como usted lo acaba de hacer, citar el versículo bíblico, en este caso el que usted menciona. Y obviamente el luterano, ¿qué va a hacer? Se va a quedar con el versículo, con la frase, este es mi cuerpo. Es correcto. El bautista, ¿qué cree usted que va a hacer? ¿Con Que es cuál la frase se va presencia. a quedar? A que hacer esto en conmemoración mía. Claro, en memoria de mí. Entonces, por eso es muy difícil encontrar ese punto medio. En cambio, el católico ese problema, comillas, lo tiene solucionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi Santo Padre me lo dice. Punto. Insisto, ¿Y por por eso es qué la que, tradición? claro, el magisterio, como decir, todo el aparataje vaticano, al menos con el protestante, el luterano puede, digamos, entrar en algún tipo de estudio, análisis, qué sé yo. Eh, 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 pero es distinto, insisto, la manera en cómo se afronta el debate con el católico, digamos, el luterano, cómo lo afronta con el católico versus con el protestante, o el otro evangélico, digamos. Es muy, hay puntos de inicio y puntos de final muy distintos. Al menos se basan en la palabra. Claro, insisto, obviamente entenderán nuestros amigos evangélicos que creemos que están equivocados, pero no herejes, digamos. Es correcto. Y bueno, continuando con Zwingli. Como le decía, murió en la batalla de Capel para mi cumpleaños, el 11 de octubre de 1531. Insisto, no murió También él. para mi cumpleaños. Ok. Qué bueno. Genial. Creo que el mío está más próximo. Está en el 16 nomás, pero este mes. Ok. Bueno. Pero bueno, como les digo, murió, en realidad me equivoqué en la redacción ahí, no murió en la batalla, sino murió en batalla, que es muy distinto. No es que a él simplemente, qué sé yo, le llegó una flecha, un dardo, qué sé yo, una piedra. No, él era parte de la batalla, es cierto, él era como una especie de capellán militar, pero estaba empuñando también el arma, digamos, segura, no sé si una espada, qué habrá sido, o sea, este hombre estaba lejos de ser un pacifista. Porque insisto, la guerra, o sea, piensen en la paradoja, estamos hablando del país más pacifista de la historia del mundo occidental, y resulta que este caballero Zwinglio los llevó a la última gran guerra sangrienta en la que han estado en su historia. Insisto, fue una guerra muy sangrienta entre los cantones o provincias católicas versus las que estaban adhiriendo a la reforma, en este caso la reforma zwingliana, por llamarla de alguna manera. Y básicamente murió Zwinglio y se iniciaron casi de inmediato las negociaciones de paz. No podría afirmar sin estar exagerando que fue gracias a su muerte que comenzó esto. Puede ser, es muy probable, pero no hay manera de constatarlo. Pero claro, como les digo, él era más violento en ese aspecto, digamos. Él sí ejerció poder político, Lutero no. Lutero recibió, es que recuerden la diferencia, una cosa es tener apoyo político y otra cosa muy distinta
es ejercer poder político, ya sea a nivel personal, eclesiástico, como quieran, académico. O sea, una cosa es que, porque ese es el gran malentendido que siempre se da en torno a Lutero y su figura como alguien que tuvo éxito referente a sus enemigos desde un punto de vista militar. Se dice, ok, pero es que los campesinos fueron masacrados. Sí, pero ok, coincidió con la opinión de que la rebelión tenía, opinión que tenía Lutero, de que la rebelión tenía que sofocarse, pero el sofocamiento de dicha rebelión no fue obra de las órdenes de Lutero. Lutero era un ciudadano más entre otros tantos. Una o dos importante, seguramente la más importante probablemente, pero los reyes nunca estuvieron a las órdenes de Martín Lutero. En cambio, las tropas que se movieron en Suiza en favor de Zwinglio estaban a las órdenes de Zwinglio. ¿Entienden la diferencia? O sea, o piensen en nuestras propias vidas. Nosotros puede que eventualmente tengamos el apoyo de algún político, para bien o para mal. Puede que lo tengamos, pero eso no quiere decir necesariamente que nosotros vamos a ejercer el poder político que tenga dicho persona del mundo político. Una cosa es ejercer y otra cosa es recibir apoyo. Y insisto, esa fue otra gran diferencia, digamos, de forma, más que de fondo, entre Zwinglio y Lutero. O sea, Lutero nunca llamó a una teocracia, ni la ejerció tampoco. Zwinglio intentó hacerlo. Y bueno, hoy en día, por cierto, no existe ninguna iglesia que afirme ser heredera de su doctrina. O sea, en Suiza, que es su país, obviamente llegó primero, o sea, sí, primero y se quedó el calvinismo, especialmente en Basilea, en Ginebra, todas esas ciudades así. Pero por lo tanto, digamos, no es que se pueda, no hay ninguna iglesia que sea, digamos, de doctrina zwingliana. No, o sea, la iglesia en Suiza se llama simplemente Iglesia Reformada Suiza, que poco de reformada le va quedando, lamentablemente. Suiza, lamentablemente, actualmente es uno de los países más secularizados del mundo. Pero a su vez en lo que es doctrina, insisto, porque ni siquiera se podría decir que los herederos de Zwinglio son el mundo calvinista de Ginebra. No, porque para empezar, no hay una conexión histórica entre un grupo y otro, y segundo, porque Calvino no era, Calvino y sus cercanos más directos no eran iconoclastas. Segundo, Calvino obviamente no era libre albedrista, Zwinglio sí. Zwinglio sí creía en el libre albedrío, obviamente Calvino no. Claro, sí, es cierto, además que no se puede hablar mucho en detalle de la doctrina zwingliana porque como murió prematuramente por andar, y entonces estuvo más dedicado a la pelea religiosa que a la religiosa armada, que a la pelea, digamos, propiamente de las ideas, lamentablemente. Y por lo tanto, como está escrito, en Suiza hoy en día es recordado más como un líder, como un héroe nacional que como líder religioso. O sea, el sacerdote, pastor Zwinglio, la verdad que es de bastante poca relevancia en el mundo, en la Suiza actual. O sea, yo lo conversé alguna vez con un pastor suizo, que claro, fue formado por la Iglesia Reformada Suiza y claro, no, me decía, no, la gente no ve en Zwinglio un padre espiritual, así como en Alemania lo verían un padre espiritual a Lutero, o en el caso de los calvinistas a Calvino allá en Ginebra. No, ese caso como que no dejó un legado Zwinglio a su gente. O sea, como que murió él y murió su grupo y sus enseñanzas también. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, como usted decía, qué interesante que cuánto repercutió su posición, siendo una posición novedosa, sin ningún tipo de arraigo histórico,
y sin embargo después de desaparecer Zwinglio prácticamente desaparece todo, no deja ningún rastro de movimiento detrás de él, pero su posición con respecto al sacramento, cómo ha repercutido y ha afectado al protestantismo desde entonces, es algo sumamente interesante. Sí, la verdad que es bastante paradójico. O sea, él como personaje teológico no dejó ninguna herencia directa. Sus escritos no es que los calvinistas allá en Suiza, cuando se instaló Farel, Beza y posteriormente Calvino, hayan decidido, ok, vamos a seguir los documentos de Calvino sobre la Eucaristía, sobre la Santa Cena. No, simplemente se dio de manera natural. Y como les digo, no, es bastante extraño, sorprendente, insisto, de que un personaje que duró tan poco en la arena teológica y política haya tenido, digamos, indirectamente ese nivel de trascendencia en un tema tan álgido como es el de los sacramentos. Curiosamente, él fue el primero en acuñar el término ordenanzas en lugar de sacramentos. Obviamente lo escribí en alemán, recuerden que era suizo-alemán. Y por lo tanto la Santa Cena era un recordatorio, algo que va del ser humano hacia Dios, mientras que los luteranos, como ya probablemente lo saben, es algo que va, al ser un sacramento es un regalo, un don de Dios que va de Dios hacia el ser humano, no una muestra de obediencia, no una muestra del orden que tengo yo hacia Dios, sino al contrario. De hecho, también acá se le llamaría moralista, esa frase es literal de él, el reino externo no tiene una moral privada. Digamos, era moralista, digamos, de nombre, porque evidentemente los moralistas no tienen por costumbre iniciar guerras, pero para él sí, él era muy estricto en la vida ascética con sus feligreses, con su gente. El tema del alcohol, la alimentación, ese tipo de cosas, ¿no? Era, como les digo, sí, perfectamente le llamaríamos hoy moralista. El vestido también. ¿Perdón? La forma de vestir también. Probablemente sí. Mm. Bueno, ya había mencionado lo de la doctrina de los dos reinos, buscó la teocracia. Y fue durísimo, más que Lutero, de hecho, contra los anabaptistas, pero en particular a los anabaptistas suizos. Que lo que pasa es que los anabaptistas son un grupo mucho más heterodoxo de lo que la gente suele creer. Como que la gente se queda simplemente con el título, anabaptistas, ok, los que Lutero mandó a quemar, punto. Y la rebelión de los campesinos que eran anabaptistas. Pero los anabaptistas eran un grupo muy, muy diverso. En algunos casos eran sumamente violentos. De hecho, por algo fue necesario una milicia armada para poder someterlos. No hubo negociación alguna, pero mientras que otros eran 100% pacifistas. Así habían unos que podríamos llamar en gruesas líneas de sana doctrina, pero habían otros que eran derechamente herejes, que eran no pocos de hecho, tal vez la mayoría, incluso que eran de corte arriano. Imagínense, arrianos, en otras palabras, que no creían en la Trinidad, que creían que Jesús era un ser creado, o sea, algo no muy distinto a los autoproclamados testigos de Jehová. Entonces, pero mucha gente, claro, dice, ok, qué malvado este Lutero, que fue tan malito, ¿no? Maluco, como dirían en otros países, con los pobres anabaptistas. Pero yo precisamente hablando con un pastor suizo, él me decía, no, hasta el día de hoy están en algunas partes de Suiza los lugares de ejecución que Zwinglio tenía en contra de para ejecutar a anabaptistas. Digamos que tenía una especie de emblema, un juego de palabras. Caramba, ¿les gusta? ¿Quieren que los bauticen bien? Pues bueno, yo los bautizo bien. Y les solía atar una piedra en el cuello y los tiraba a un río. Como manera de que quedaran bien bautizados. Insisto, era una especie de juego de palabras que seguramente, no sé si lo decía en alemán en realidad o en latín, pero en ese aspecto él mandó directo a la ejecución, bajo órdenes suyas. No bajo sus ideas, sino bajo órdenes suyas. Algo muy distinto a probablemente miles de anabaptistas suizos. Por eso es que por algo, mientras que en Alemania siguieron existiendo los anabaptistas y que con el tiempo derivaron en otras iglesias, en Suiza no quedó ninguno.
Y de hecho el movimiento de Zwinglio no absorbió a los grupos anabaptistas, ni se les dio la oportunidad de hacerlo tampoco, insisto, a los anabaptistas suizos. Bueno, y también la ritualidad en el culto, él también deploraba que se llegara a mencionar la palabra misa, que insisto, es una cuestión de la lentitud de los procesos que podían dar en esa época. La gente había estado acostumbrada durante 1200 años a utilizar ¿qué palabra se utilizaba para la reunión de los cristianos? La misa. O sea, incluso piensan, ¿cuántos de ustedes nacieron católicos? No lo sé, pero probablemente no creo que de un día para otro se les salió la palabra misa para referirse al culto. No, es una cuestión hasta de costumbre. Por lo tanto, pero claro, Zwinglio, perdón, era muy duro en eso de que no se podía hablar de la misa, que eso era del demonio, y por lo tanto, y para colmo, el culto, digamos, ya sea luterano, de otras, los grupos que estaban surgiendo, le parecía muy poco espiritual. Él era, si bien no era un entusiasta al sentido de lo que entenderíamos hoy por un pentecostal, tal vez, él era, digamos, claro, de que el culto tenía que ser, comillas, más vivo. Pero en parte no solo por una cuestión de la forma, sino por el fondo. ¿Por qué? Porque él consideraba que este tipo de culto se parecía demasiado, comillas, demasiado, a la misa católica. De nuevo, o sea, ¿qué es lo que importa? No parecernos a los católicos. Insisto, la verdad sí, para mí, no, es opinión de su servidor, si algo que tengamos en nuestras iglesias parece a lo que hagan los católicos, la verdad que me tiene sin cuidado. Mientras no sea antibíblico, no sé, los católicos también van bien vestidos a misa, me imagino. No por eso vamos a comenzar a ir con guayabera al culto masivamente. Eso espero. Eh, entonces, pero para él, claro, él esperaba como más la viveza espiritual, claro, que es un concepto bastante maleable, bastante, digamos, malentendible también. Eh, pero ¿qué era lo que es para él espiritualidad? Probablemente todos en algún momento vamos a llegar a algún punto de discusión con algún amigo pentecostal, que para ellos la espiritualidad, para nosotros normalmente, ¿qué es la espiritualidad? Los frutos el fruto del espíritu. ¿Qué más que eso? Pero otros me van a decir, sí, pero como me dijo una vez alguien, pero es que la danza es fruto del gozo. Ok, pero eso no implica que yo realmente, el que esté danzando no implica necesariamente que yo esté lleno de gozo. Puedo mostrarme como la persona más seria del mundo. Algunos creen que en mi caso soy alguien demasiado serio incluso. Espero que sea así. Pero eso no quiere decir que no haya gozo cristiano en mi vida. No quiere decir que necesariamente lo haya tampoco, simplemente que es una cuestión de forma, y si le vamos a dar demasiada importancia a las formas, nos vamos a olvidar siempre del fondo. Bueno, ahí hay una imagen, precisamente un dibujo, pero debe ser moderno, del coloquio de Marburgo. ¿Ven ahí Lutero apuntándose a la mesa, hacia la mesa? Sí, la palabra. Ya, ahí es la frase que Lutero escribió: este es mi cuerpo, o parte de ella, digamos. No sé por qué se ve tan poco, pero claro. En aquel coloquio, como les digo, fue más una lucha verbal con golpes incluidos, más que realmente una conversación. Pero insisto, esa era la costumbre de la época. Insisto, y es cierto de que Lutero no le dio la mano al salir del salón, no se la dio, pero no sé, bueno, no sé, llámenlo gesto de mala educación, pero eso que convierte. También incluso se ha dicho hasta que Lutero se rió a carcajadas de la muerte de Zwinglio, que apenas se enteró de la muerte de Zwinglio en combate. eh, Lutero habría saltado en alegría, de dicha, de gozo. Aún si mira, si sucedió eso, puede que sí, puede que no, no hay registro histórico alguno de eso. Los que hacen circular son antiluteros, diría yo, que circulan en el siglo XX y siglo XXI.
pero no es algo que ustedes vayan a encontrar un documento, algún registro escrito de que Lutero haya hecho eso. Insisto, yo creo que lamentablemente Zwinglio se buscó su propia suerte, nadie lo obligó a iniciar una guerra, a dividir a su propio país. O sea, para él el método de evangelización fue finalmente la guerra, así de simple. Insisto, no es una cuestión de interpretación, no se trata de que me crean a mí o no, se trata de que simplemente los hechos están ahí. En vez de iniciar la exhortación persona a persona, se trató de imponer su pensamiento a través de la vía armada. Insisto, fue tan claro eso que la guerra de los cantones, así se le llama, básicamente terminó con su muerte. En fin. Bueno, ¿alguna pregunta antes de cambiar al tema que nos queda? No, ninguna. Ok. Por cierto, se me había olvidado mencionar que normalmente en todo texto sobre historia de la Reforma siempre se va a hablar de Zwinglio como el tercero de los reformadores. No en orden cronológico, sino en orden de importancia, porque obviamente Lutero estuvo primero, en tiempo le siguió Zwinglio, y en tercer lugar estuvo em, No fue Calvino, Calvino. luego Pero, claro, sí, pero Zwinglio sería el tercero en un sentido, digamos, de importancia. Obviamente la labor de Calvino fue mucho más fructífera que la de Zwinglio. Pero suele referirse siempre a esto como el mundo, o sea, Zwinglio como el tercero de los reformadores. Bueno, Erasmo de Rotterdam y el humanismo. Bueno, Erasmo de Rotterdam era de nacimiento holandés. Nació en 1466 y murió en Basilea, Suiza, en 1536 bajo el nombre Desiderio Erasmo. Rotterdam es simplemente el adjetivo por la ciudad en la que nació. A diferencia, por cierto, de Lutero, bueno, él sí tuvo una juventud e infancia bastante más cómoda, pero ya el hecho de que haya nacido en lo que hoy es Holanda dice bastante, ¿no? En un mundo bastante más plácido, con muchos mayores recursos, etc. Y si bien fue muy duro en sus críticas contra el Vaticano y pareció acercarse a la Reforma, sin embargo nunca abandonó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es más, no hay nada que indique que haya intentado hacerlo tampoco. O sea, él, digamos, creo que tenía, no sé, la verdad que podría hablarse del enigma de Erasmo. ¿Por qué criticó tan duramente al Vaticano, a todos los estamentos del Vaticano? O sea, ya desde el papado, del Papa y el papado mismo, hasta los sacerdotes y el hecho de que no se le entregara las escrituras a las personas, digamos, a la gente común. No, insisto, él fue muy, muy explícito en su crítica al Vaticano, pero nunca hay algo que haya insinuado en donde él haya, insisto, mostrado un acercamiento a irse del Vaticano, curiosamente. Algunos podrán pensar que por un tema de cobardía, que digamos, digamos, hay que ser justos, no le podemos pedir al resto que haga lo que nosotros tal vez no nos haríamos, no nos atreveríamos a hacer. Digamos, en Holanda, precisamente uno de los primeros mártires luteranos fue un holandés. Ulrich, no recuerdo el nombre, pero el que se menciona, ya que me preguntaban por la película la clase pasada, precisamente el que aparece en la película del 2003 de Lutero, él no recuerdo su nombre ahora, pero él es en efecto el que se le considera históricamente como el primer mártir luterano, precisamente porque fue capturado en la frontera cuando estaba traspasando de Alemania a lo que ahora es Holanda, y fue lamentablemente quemado en la hoguera. Entonces, al parecer había en Holanda una persecución mucho más dura en contra de los herejes protestantes.
Y aquí, digamos, está básicamente, mencionaré lo único que me gusta de Erasmo, que llevó a cabo la recopilación de textos del Nuevo Testamento conocido como el Textus Receptus en 1516. Incluso este es un aporte que el mismo Lutero valoró en gran manera. Y es, insisto, el Textus Receptus es el texto griego del Nuevo Testamento, que hay muchos mitos y la verdad que también es un tema que ha dividido curiosamente el trabajo de un católico, ha dividido a muchísimas iglesias protestantes, incluso hispanoparlantes. ¿De cuál es la correcta fuente textual o base textual del Nuevo Testamento? ¿El Textus Receptus o el llamado Nestle Aland que surgió en el 1800? Insisto, no voy a imponer mi opinión, pero yo soy un férreo defensor del Textus Receptus, que por cierto fue revisado posteriormente por alguien de apellido Scribner y posteriormente por alguien de apellido Stephanus. Los que atacan el Textus Receptus lo critican porque supuestamente viene solamente de seis manuscritos antiguos, que todos serían documentos muy posteriores a la época del Nuevo Testamento, versus el Nestle Aland, que sí vendría de épocas muy primigenias, cercanas al Nuevo Testamento. Insisto, ese es un debate que también, insisto, yo siendo un férreo defensor del Textus Receptus, y por lo tanto de las traducciones bíblicas más tradicionales. O sea, incluso Lutero, la traducción de Lutero del Nuevo Testamento la tomó él del Textus Receptus. También, en el caso nuestro, en el castellano se tomó el Textus Receptus hasta la llamada Reina Valera 1909 y parte de la 1960. En inglés, la King James, también. En portugués, la Almeida, etcétera. O sea, en castellano también, la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, fueron traducidas desde el Textus Receptus en el caso del Nuevo Testamento. Insisto, la discusión de cuál texto es más creíble, cuál no, cuál tiene más errores, cuál no los tiene, es, insisto, un debate que es tan agotador como inerte, porque la verdad que no, insisto, es como que debatiéramos con un católico sobre la infalibilidad papal. O sea, las posibilidades de que alguien cambie de opinión al respecto no, son pocas y acaso no nulas. Pero no por eso, más, aunque insisto, aunque no tuviese yo la razón respecto del Textus Receptus, no deja de ser un aporte gigantesco el que hizo Erasmo al recopilar los textos del Nuevo Testamento. O sea, insisto, en base a ese texto es que Lutero realizó su trabajo en el castillo de Wartburg. O sea, no es una cosa menor. Pero curiosamente, tristemente diría yo incluso, no seguía el precepto de la sola escritura, Erasmo. O sea, después de todo, por algo siguió siendo católico. Yo creo que esto lo hizo Erasmo como un ejercicio por sobre todo académico de alto nivel, pero si el don de la fe no estaba en él, obviamente, más allá de verlo como un ejercicio académico, no le iba a dar mayor importancia. Por ejemplo, tampoco es santo de mi devoción, pero dentro de los padres fundadores de Estados Unidos, Benjamin Franklin, que no era un devoto creyente, hasta donde se sabe su esposa lo lleva casi amarrado a la iglesia cuando vivía en Pensilvania, él también escribió comentarios bíblicos. No sé si lo sabían. O sea, literalmente, por un lado, escribía o sea, inventaba el pararrayos, redactaba la declaración de independencia, editaba, perdón, la declaración de independencia de Estados Unidos y también escribía comentarios bíblicos. Algunos dicen que en efecto son de gran nivel de erudición. No me extrañaría tratándose de Benjamin Franklin, pero claramente el don de la fe no estaba en él. O sea, de hecho, él mismo, a diferencia de otros que sus creencias son un poco más discutibles, dentro de los padres fundadores de Estados Unidos, él se consideraba un deísta, miembro de la iglesia presbiteriana de Pensilvania, pero un deísta, no un creyente en el sentido tradicional como ustedes o como yo. Algo similar en este caso al estimado señor Erasmo de Rotterdam. Insisto, es algo para nosotros, insisto, contradictorio, pero en aquella época que se estaba iniciando el mal llamado Renacimiento,
Yo creo que incluso hasta era algo valorado por muchos. Pero insisto, al menos dio el puntapié inicial para que la traducción bíblica se masificara. Eso, insisto, es un aporte del Tectus Receptus de Erasmo innegable. Porque si no, seguiríamos traduciendo como lo hicieron los católicos hasta 1965, traduciendo nuestras Biblias desde la Vulgata latina. Y estaríamos rompiendo precisamente una base fundamental de lo que es la traducción bíblica, o de una traducción en general, que una traducción, para que lo sea, debe venir del idioma original. ¿Por qué? Porque si nos siguiésemos tomando de la Vulgata, estaríamos traduciendo de una traducción. La Vulgata latina por algo se llama así, está en latín. Será un texto, de hecho lo es, excelente, pero no deja de ser una traducción. Y ya pasa por un filtro, por decirlo de alguna manera. En cambio es distinto que venga directo de los textos griegos. A tal es el nivel de atraso que tuvo el Vaticano en esto, que si bien es recién en 1968 en castellano se llevó a cabo la primera traducción bíblica directa desde el hebreo y desde el griego. En el caso del castellano, la traducción bíblica se llama Nácar Colunga, una verdadera joya de la traducción bíblica, por cierto. Me atrevería a decir que junto con la Cantera Iglesias, es la mejor traducción bíblica que existe en castellano. Y la otra es la Boer Cantera. Son las primeras 3 traducciones bíblicas que se hicieron con el texto hebreo y griego y no con la Vulgata latina, en castellano. Insisto, imagínense la diferencia. Estamos hablando de Lutero traduciendo en el 1521 versus el Vaticano, 600, 700, 800, 900, más de 440 años de diferencia entre un texto y otro. Insisto, y indirectamente eso se lo tenemos que agradecer al trabajo de un católico, Erasmo de Rotterdam. Lamentablemente, él no siguió, como les digo, el concepto de la sola escritura. Yo creo que él veía por sobre todo la Biblia como un libro de tradición, muy valorable, digno de defender, en su calidad literaria, pero no en su calidad de texto espiritual, que seguramente eso, o tal vez lo veía como un texto de moral, de ética, etc. Y bueno, ¿por qué es necesario mencionarlo a este caballero junto con Lutero? Porque en 1524 escribe el texto de Libre Arbitrio, a lo cual Lutero en 1525 le responde con De Servo Arbitrio. Y el tema era, como es obvio, el libre albedrío y la predestinación. Porque aunque suene muy extraño, Lutero escribió más sobre la predestinación que el mismo Calvino. De hecho, Calvino no escribió ningún libro expresamente sobre el tema de la predestinación. Ninguno. Está en sus textos, obviamente, está impregnada la predestinación, la doble predestinación en sus textos, pero Lutero en su libro precisamente de Servo Arbitrio, que en el fondo es una carta, dirigida incluso de hecho a Erasmo, con mucha ironía, con mucha incluso burla, o ilustrísimo Erasmo, como le escriben en ocasiones. Es un libro que, de hecho, no sé, ha habido estos últimos 7, 8 años un auge de traducirlo, tanto por editoriales católicas como evangélicas. Ignoro por qué ese texto y no otros, la verdad. Pero insisto, la discusión fue eso, un intercambio epistolar sobre el tema. Por un lado, el Erasmo de Rotterdam defendía plenamente la libertad de la voluntad, no creía curiosamente en el pecado original, mientras tanto y obviamente no creía en la predestinación, mientras que Lutero sí lo hacía, plenamente de hecho. Y bueno, nunca llegaron a un acuerdo al respecto. Y por eso yo caracterizo a Erasmo, más que un teólogo, un filósofo humanista, con todo el peso negativo que ser un filósofo humanista trae. En mi opinión, la visión humanista, tratar de insertarla con la fe cristiana bíblica es un oxímoron, una contradicción insalvable. Piensen, ¿qué significa ser humanista? Básicamente, ser humanista es alguien que cree en la bondad inherente del ser humano.
Tal vez como disciplina humanista, disciplina filosófica es válida, pero teológica, lamento que en muchas iglesias el humanismo esté impregnado o haya entrado tan fuertemente en dichas teologías. Precisamente el decisionismo al estilo Billy Graham, por ejemplo, tiene su sustento en la supuesta capacidad del ser humano de decidir el seguir el bien o el mal, de decidir acercarse a Dios o alejarse de él. Ahí, por cierto, están viendo en la imagen, a la izquierda, el texto escrito por Erasmo, y a la derecha el texto, la respuesta, el servo arbitrio de Lutero. Claro, originalmente el texto fue escrito por Lutero en alemán, pero el mismo en latín, pero él mismo lo escribió pues, no mucho tiempo después en alemán. Insisto, básicamente era una carta directamente de Lutero hacia Erasmo. Como les digo, o sea, ¿por qué insisto en el tema del humanismo? ¿Por qué? Porque, como lo dice la palabra, ¿el cristianismo en qué está centrado? ¿A quién apunta? A Cristo, Cristo, evidentemente. Mientras que el humanismo, ¿a quién apunta? Como su nombre lo indica. el ser humano. Al hombre. Al ser humano, al hombre, a la persona. Persona, para que no se nos enojen las feministas. Entonces, pensar que la doctrina cristiana puede estar impregnada del humanismo, insisto, me parece, por decirlo menos, lamentable. Y eso sin entrar en la discusión de si el bautismo de niños, si el bautismo es un sacramento o no. No, olvídense de ese punto si quieren. Pero solamente el darle esa capacidad de bondad al ser humano, capacidad inherente, dicho sea de paso, ya creo que es como darle demasiado nivel de bondad al ser humano, creyente o no creyente. Y obviamente eso era con mayor razón deplorado esa idea por Lutero. Después de todo, precisamente la idea que más insistió Lutero respecto del ser humano era el hecho de que incluso el creyente continuaba con su condición de pecador. La diferencia es que simplemente el creyente era un pecador perdonado, pero pecador al fin y al cabo. En cambio, y obviamente el ser humano no tiene ninguna capacidad por sí solo, y por eso necesita que la voluntad del ser humano sea precisamente como lo dice el título del libro, esclava, sierva. ¿Por qué? Porque el ser humano finalmente va a ser esclavo al fin y al cabo. Esclavo de Dios o esclavo del pecado, sin un punto medio. Y además del humanismo, tuvo posteriormente más repercusión en el mundo secular que por ejemplo, ¿recuerdan algunos de ustedes cuál es el emblema, la frase emblema del humanismo? Acuñada por el lamentablemente recordado filósofo Jacques Rousseau, que básicamente sus nefastas ideas impregnaron la Revolución Francesa. Yo pensé que era el ad fontes. No, Rousseau, la frase que él acuñó, pero que básicamente resume el pensamiento humanista, es el hombre es bueno por... El hombre es bueno por naturaleza. Exacto, pero el resto de la frase, ¿qué dice? Pero la sociedad lo corrompe. Exacto. El ser humano Que la o el dice hombre, Kant, ¿no? el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe. Una contradicción, porque mucho más allá de que no me gusta el pensamiento de Rousseau, tanto en lo político como en lo filosófico, obviamente en lo teológico ni hablar, pero si el ser humano es bueno por naturaleza, ¿cómo va a generar algo que es bueno? Va a generar una sociedad corrompida.
Positivo más positivo siempre va a dar positivo. Eso, insisto, a mi opinión es una gigantesca contradicción la que nos plantea en ese sentido el humanismo. Con o sin creyentes, insisto, démosle el beneficio de la duda a nuestros amigos humanistas, y en un arranque de locura, y ok, tienen razón, pero entonces, ¿cómo ese ser humano que nace bueno va a derivar finalmente en el mal? Y ahí es donde entra la doctrina tradicionalmente cristiana de que el ser humano tiende al mal, que la orientación natural del ser humano es el mal, el pecado. A ver, nos pregunta Alex, una pregunta, ¿el humanismo se da por alguna mala percepción antropológica del hombre? En efecto, sí, de todas maneras, ya sea, insisto, desde un punto de vista filosófico como teológico. En el sentido filosófico creo que se da ¿por qué? Porque se le da una percepción equivocada a la naturaleza del ser humano. Nuevamente, se le atribuye una bondad de tipo social en la filosofía, versus que Incluso, profesor, sí, bueno, una consultita, va derivando de una percepción antropológica y sociológica, digamos. sí, de hecho el mismo Rousseau era por sobre todo sociólogo, más que de hecho, más que filósofo incluso. Y los frutos están a la vista. Insisto, ¿qué tuvo de positivo la Revolución Francesa? A opinión de muchos, incluyendo su servidor, nada. Una locura completa. Pero para poder tener una interpretación más abierta, bueno, más abierta a la antropología, tendríamos que acudir a diferentes tipos de ciencias para poder tener una interpretación más literal o no sé, realmente ahí pues. Sí, pero es que estamos hablando, insisto, de cuando esas ciencias todavía no existían, propiamente tales. Sí, La filosofía existía como ciencia, pero la psicología, la sociología, incluso la historia, que es lo que motiva este curso, de hecho, todavía el concepto de ciencias sociales, que es lo que entra en este caso, todavía no era inexistente. Incluso el concepto de ciencias sociales recién comenzó a tomar forma en la segunda mitad del siglo XIX. Y el concepto de ciencias sociales, al ponerle ciencias y sociales, tenía un dejo despectivo, ¿no? Era como una manera de decir ciencia de segunda clase, de segunda categoría. No era simplemente descriptiva, decir que la ciencia que estudia la sociedad, no. Sociales en el sentido, ok, démosle un lugar, un espacio, pero de mala gana. Pero claro, insisto, todo, como dices tú, o escribes tú, está basado en una mala percepción antropológica del ser humano, en donde ves en el ser humano una bondad inherente, ya sea desde un punto de vista teológico o filosófico o ahora sociológico o político. Porque si no, Ok, entonces, bueno. porque Ese si es el no, punto. ¿qué explicación le das a la existencia del mal? Si el ser humano nació con una naturaleza o nace con una naturaleza buena, ¿por qué no da fruto como tal, más aún si es cristiano, a una naturaleza, perdón, a una sociedad que sea buena también? Bueno, realmente yo ahí podría apelar que nacemos bajo una naturaleza pecaminosa, de la cual el hombre ha estado pervertido. Ya, pues exactamente lo contrario que te va a decir el humanismo. Correcto, correcto. O sea, el humanismo en efecto lo que te dice es todo lo contrario. Y como les digo, lamento que en muchas iglesias protestantes este concepto filosófico haya gestado en buena medida su doctrina. ¿Por qué? Porque se le ve al ser humano la capacidad de acercarse a Dios, como lo dice el concepto de decidir en favor de Dios. Mientras que lo que dio origen a la reforma, tanto luterana como calvinista, y que a su vez el calvinismo impregnó la teología anglicana, en ese orden, digamos, precisamente nos dice todo lo contrario. Entonces, si el ser humano nace bueno por naturaleza, ¿qué necesidad tiene de Cristo al momento de nacer? ¿Por qué? Porque precisamente hablando de antropología, se ve tanto en la filosofía como en la teología
de corte humanista, se ve al ser humano como una especie de hoja en blanco, que por lo tanto que no va a tener necesariamente una inclinación natural al mal. ¿Pero por qué? Porque se contiene un concepto equivocado de lo que es el pecado. Para el humanismo, el pecado, o el humanismo teológico, si se puede decir también, el pecado es visto como un acto, mientras que a la luz de la Biblia, el pecado no es un acto, es una condición. ¿Captan la diferencia? Así es, claro que sí. O sea, yo no soy pecador porque cometo pecados, sino, ¿qué cosa? Cometo pecados porque soy pecador. Exacto. O sea, es mi condición la que me lleva al acto, no el acto el que me lleva a la condición. Insisto, si no el problema del mal, y por ende, o en vocabulario cristiano, el problema del pecado queda totalmente sin resolver. Y bueno, de hecho, precisamente algo que quedó sin resolver también fue las diferencias entre Erasmo y Lutero. Nunca llegaron a un acuerdo, es más, ni siquiera siguieron escribiéndose, o sea, ya sea, porque, bueno, el libre arbitrio de Erasmo fue un documento, no sé, no muy extenso, creo que es medianamente fácil encontrarlo en internet. El servo arbitrio es un poco más extenso, pero también es un tipo de carta, y que tampoco ninguno de los dos textos fue pensado en convencer al otro, sino exponer sus respectivas ideas. Entonces, como les digo, eso derivó en que a la larga, y ni tan a la larga, a bastante corto plazo, diría yo, nunca llegaron a un acuerdo. Y insisto, eso queda más claro aún en el hecho de que Erasmo ni siquiera pensó en abandonar el Vaticano, lamentablemente. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario antes de comenzar a despedirnos? Profesor, quisiera que de pronto me regalaras como un pequeño bosquejo. ¿Cuál sería la diferencia entre culto y misa, como lo describía Zwinglio, que no lo podía nombrar la misa, sino culto? ¿Por qué culto y por qué misa? Es que en el caso de Zwinglio el punto era el hecho de que ya se mencionara en una parroquia o en una catedral católica. Eso ya de por sí para Zwinglio era malo. Pero de ahí si no, culto es lo que se entrega, el respeto, en este caso la reunión. Pero el concepto de misa católico, eso sí ya traspasa la herejía. La definición de misa. ¿Recuerdan lo que significa misa de acuerdo al diccionario católico? De acuerdo, bro. Porque de hecho es una definición, a mi opinión, aberrante. Herética totalmente. E incluso apunta directamente a lo relacionado con la transubstanciación católica. La misa, para que sea tal, es insisto, son palabras literales del diccionario o la enciclopedia católica. La misa es el continuo sacrificio sin sangre de Calvario. Así tal cual. Pero continuo sacrificio. En otras palabras, el sacerdote, al consagrar la misa, la Eucaristía, ¿qué está haciendo? Sacrificando a Jesús. Está renovando, llevando a cabo de nuevo el sacrificio exacto, el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, por eso les digo, es realmente aberrante que en apenas una palabrita de 4 palabras, quepa tanta herejía, tanto desprecio a la labor de Cristo. Porque ¿qué palabras entonces de Cristo, según lo que les acabo de mencionar, quedan totalmente invalidadas? Probablemente las palabras. No, pero en particular las más importantes, las más relevantes que Cristo dijo en la cruz. Consumado es. Todo está consumado. Consumado es, o sea, sí, entonces, ¿qué diantres hizo Jesús en la cruz diciendo consumado es? Si su trabajo iba a haber que realizarlo continuamente
sin la sangre del Calvario durante todo el resto de la existencia de la humanidad. Entonces esa frase, de acuerdo a la definición que les acabo de entregar, que insisto, es una definición católica, no es que yo Sí, esté dando una opinión, no, esa es la definición católica de misa. Continuo sacrificio sin la sangre del Calvario. Entonces las durísima. palabras de Cristo en la cruz fueron absolutamente de sobra, Ujú. eran absolutamente innecesarias. O no solo, Claro, perdón, no solo sus palabras, sino Cristo en la cruz misma. Pero entonces, ¿para qué se rompió el velo del templo? sí, para abrir. Insisto, todo lo que tiene que ver con el sistema sacrificial que se habla, o sea, entendería eso si es que Cristo todavía no hubiera muerto en la cruz. ¿Por qué? Porque en efecto, hasta antes de eso, el sacrificio por el pago, por el pago del pecado del pueblo de Israel tenía que llevarse cada cuánto tiempo, una vez al año, renovarse. Claro, de acuerdo a esa idea judía, es necesario renovar el sacrificio. Pero de acuerdo a, a las palabras de Cristo en la cruz, no tiene sentido alguno. La resurrección sí, también quedaría como, también sería innecesaria. No solo eso, sino que la resurrección de Cristo sería innecesaria, porque si Cristo no era necesario que muriera en la cruz, porque o sea, porque obviamente lo que nos entrega el perdón de los pecados no es solamente la muerte de Cristo en la cruz, sino también su resurrección. Si no, no hay victoria sobre la muerte. Entonces, si hay que continuar sacrificando a Cristo, a Cristo que ya no está en la cruz, ¿en qué momento? Ahí queda una respuesta bastante grande para los amigos católicos. ¿En qué momento Sí. entonces Cristo es resucitado? Si ya lo estamos Ujú. o sea, sí, crucificando, sacrificando y una otra vez, ¿dónde queda la resurrección? O incluso si le queremos hacer una zancadilla a los amigos católicos, ¿por qué estás crucificando a Cristo pero no lo resucitas? ¿Por qué es Correcto. necesario repetir sin sangre de Calvario la crucifixión? Entonces, ¿por qué no es necesario la resurrección, repetir la resurrección? Haces el trabajo a medio camino. Eso es Bueno, como el caso de la Santa Cena, que generalmente la hacen a medio camino, porque solamente dan el cuerpo, Bueno, eso ya la hostia. ni hablar, claro, con mayor Por razón. eso. El pan, o como quieren, el Sí, pan o la hostia, sí, en efecto, claro, o sea, en ese sentido, todo el sistema amartológico, o sea, todo lo relacionado con el pecado, de acuerdo a estas palabras, queda a medio camino, con algo incompleto, sí. y por lo tanto, inservible. ¿Qué perdón de pecados hay en la labor de Cristo si ese perdón de pecados debe ser renovado una y otra vez? profesor, ¿Sí? eh, digamos, un comentario a lo que usted dice, en lo que estoy muy de acuerdo, por cierto. Es realmente aberrante, como dice usted, el concepto y la definición de lo que es la misa católica, porque también de acuerdo con lo que usted dice, sería como en un concepto moderno que se maneja hoy en día un Mm. bucle o un déjà vu, una tortura constante de lo que fue el sacrificio del Señor. Y ahora bíblicamente también dice que Él se ofreció una vez por los pecados, Y no y en más. Hebreos 6, 5 y 6, el escritor a los hebreos también dice que los que recayeron no pueden, una vez que recayeron, otra vez ser renovados, y dice crucificando de nuevo al Hijo de Dios. O sea, se opone la Biblia también a la idea de el sacrificio continuo o la crucifixión, digamos, Continuo sacrificio. renovada continuamente. Claro, si estuviera como, insisto, no, mucha gente piensa que simplemente es una cosa de, ok, pero el significado que el católico le da a la misa, pero insisto, al darle ese significado, le quita todo valor, sin exageración alguna, a lo que Cristo hizo en la cruz. Sí, bueno, y además por eso también es que ellos usan el crucifijo, que a nosotros se nos critica, por ejemplo, a mí en mi caso yo uso la cruz,
como un distintivo que tengo, yo soy capellán, y está en la cruz también en el emblema de Lutero, pero en la cruz no es un crucifijo, perdón, porque nosotros no exhibimos la cruz como el instrumento de muerte del hijo, con el hijo ahí en su sufrimiento. Aquí esa idea es como descabellada, me parece a mí, digamos, de mostrar un torturado, llevar el emblema de un torturado, por más que reconozcamos el amor y la entrega de Cristo, pero es como un poquito psicótico, me parece a mí, exhibir a Cristo en su sufrimiento, en su debilidad, pero digamos, usamos la cruz, pero no el crucifijo, pero ellos usan como emblema precisamente la imagen del colgado, del torturado, en vez de hablar de un Cristo resucitado, sino que el emblema de ellos es Cristo en el sacrificio siempre. Es correcto, yo creo que Sí, precisamente o sea, en todo la caso, imagen, insisto, eso da la para imagen que... un Sí, debate bastante extenso, pero, o sea, por cierto, los luteranos tengo entendido que parte de una buena fracción de los calvinistas y los anglicanos no renegamos del crucifijo, pero solamente como, ni siquiera como un recordatorio, sino como un signo, nada más. En cambio, para el católico sí tiene una validez soteriológica el crucifijo. Y incluso yo diría hasta casi una suerte de amuleto para la buena suerte. Insisto, recuerde, hermano, nosotros no somos iconoclastas en ese sentido, no nos parece mal el signo en sí mismo, sino el significado que se le puede dar. A partir de lo que está diciendo, profesor, corríjame porque estoy aquí para aprender. Hasta ahora lo que yo entiendo es que la cruz es la cruz sola, digamos, y el crucifijo es la cruz con el crucificado. Sí, en efecto, sí. Ya, perfecto. ¿Y de qué manera, digamos, ustedes, digamos, como luteranos, no reniegan del crucifijo? Mire, podría tomarme, por ejemplo, de versículos como no quiero saber de entre vosotros nada más que de Cristo ya esté crucificado, podría ser de ahí, pero no es algo que digamos que nos es de relevancia, o sea, si es que alguien, un pastor, un líder luterano utiliza el crucifijo o solamente la cruz no tiene valor, no tiene importancia alguna, o si no quiere usar la cruz tampoco. En cambio, para el católico sí tiene relevancia. Ese es el punto, de tipo espiritual real. de hecho Claro, Entonces, pastor. se Es besa y más, se yo le voy a sirve contar de... al hermano una cosa. Yo soy de la iglesia luterana de acá de Argentina, de la iglesia evangélica luterana argentina, que es la IELA, ¿no? Y dentro de todas las parroquias que existen, que son 80 y monedas, de todas esas, por lo menos un 25 o 30% lo tienen a Cristo crucificado y ninguno reniega de ello. Es más, cuando vienen otras personas, por ejemplo, han venido bautistas o hermanos libres a decir, yo vendría a la iglesia, pero me choca al Jesús crucificado, se le ha explicado lo mismo que dijo el profesor Andrés, que es irrelevante tenerlo o no tenerlo, pero que sí es un signo en donde nos representa algo, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a hablar sobre, por ejemplo, algo que Lutero hacía, que era tener el catecismo en láminas, que el primer catecismo, como la mayoría de la gente era analfabeta, tenía láminas. Entonces, a través de los dibujos se le trataba de explicar lo que era cada uno de los artículos del catecismo, ¿no? Y de la misma manera, digamos, la cruz nos habla, ¿no?, del Evangelio, ¿no?, de ese sacrificio. Por eso Lutero, por ejemplo, hablaba de dos cosas, ¿no? La teología de la cruz y la teología de la gloria. Cuando hablaba de la teología de la cruz decía el Dios escondido a través de Cristo, a través de su sacrificio, a través de su muerte, de su resurrección, de su dolor, de todo lo cruento que vemos. Dios se revela así, a través de Cristo, de esa manera. Y teníamos la teología de la gloria, ¿no? Aquel que quería ver la gloria de Dios, el que quería todo eso, ¿no? El resplandor de Dios. Y a través de esa cruz, a través de esa imagen,
podíamos nosotros comprender el amor de Dios, y no solo el amor de Dios, sino también lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, la imagen, como dijo el pastor, es un signo que nos vale a nosotros para entender el Evangelio. Muchas veces, por ahí puede ser chocante, ¿no? La imagen, porque yo lo entiendo porque le pasó a esta gente que no está acostumbrada por su tradición o cultura de que siempre vivió en una iglesia evangélica en contra de las imágenes, ¿no? Pero en este caso nosotros lo utilizamos como un signo, nada más. Sí, y por cierto, importante, o sea, en otras palabras, para nosotros luteranos, y de hecho para los demás evangélicos también, a todos, el crucifijo es un signo, versus que para el católico es un símbolo. Podrá parecer un tema no menor, pero prefiero aclararlo, y ojalá no lo olviden. Un signo es algo que me evoca una realidad, pero sin ser esa realidad. O sea, al tener el crucifijo, estoy evocando la realidad de Cristo crucificado, entregando su vida en sacrificio, etc. En cambio, en la palabra símbolo, sí, ahí es todo lo contrario, es algo que me evoca una realidad, pero que es esa realidad de igual manera. El mejor ejemplo, no solo el crucifijo, eso tal vez es casi un tema accesorio para el católico, es precisamente lo que hablábamos recién, la Eucaristía. A nosotros nos evoca una realidad, el pan y el vino. ¿Cuál realidad? La realidad de la última cena. Independiente de que para nosotros, luteranos, está la presencia real, mientras que para el católico no solo les evoca esa realidad, sino que es esa realidad. Porque recuerden, en la transubstanciación católica, obviamente, ¿el pan sigue siendo pan? No. No. Deja de ser pan, el vino deja de ser vino para pasar a ser cuerpo y sangre. Mientras que para los luteranos, que si bien lo reconocemos como sacramento, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. Y insisto, la definición es básicamente, es un tema nuevamente de definición. Signo, algo que me evoca una realidad, pero no es esa realidad. Podrá parecerse, podrá tener una forma medianamente similar, pero son realidades distintas. Versus, insisto, para la palabra símbolo, que es propia del catolicismo, que evoca esa realidad, pero sí es esa realidad de igual manera. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de despedirnos? Gracias por la aclaración, profesor, muy buenas. Así que cuidado, recuerden con utilizar la palabra símbolo para referirse a cualquier cosa vinculada con nuestra liturgia, con nuestros cultos, etc. La palabra correcta es, insisto, signo, no símbolo. Para el católico, en efecto, todo lo que tiene que ver con la misa es un símbolo. Por cierto, no es una definición mía, eso habría que reclamarle a la RAE, no a su servidor. Pues bueno, les espero entonces el jueves. Gracias por su tiempo, por su atención. Y espero no haberles aburrido mucho y que Dios les bendiga. Muchas gracias, profesor. Dios lo bendiga igualmente. Adiós. Igualmente a los hermanos. Bendiciones. Igual. No, para nada aburrido, Bendiciones. para nada. Eso lo que pasa es que es enriquecedor, nada de aburrido. Gracias. Sí, claro, muy enriquecedor. Y cuando uno aprende, que se enriquece más. Entonces no aburre. Por ese lado tranquilo. Buenísimo. Bueno. Le agradezco a todos que le haya gustado también la clase, ¿no? Y gracias, profesor. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, bendiciones. Bendiciones igual. Igualmente. Adiós.